Ahí estamos. Bueno, Perfecto. Marcela Leal, te invito Ahí a que está. presentes la charla. Bueno, Gracias. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos con esta propuesta en la cual el doctor Claudio Garmarini va a expresar conceptos generales acerca del mejoramiento genético de hortalizas, una larga trayectoria, específicamente en el sector de aliáceas, pero también en otros. En cuanto a su formación académica, Claudio es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego tiene un Master of Science en el Instituto Agronómico de Zaragoza con especialidad en mejora genética y producción de semillas. También obtuvo un PhD en genética y mejoramiento vegetal de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Es especialista de INTA en el área de mejoramiento genético de hortalizas, también investigador principal del CONICET, profesor titular de horticultura y floricultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, director del Centro Regional Mendoza-San Juan de INTA. Bueno, la verdad que les aclaro que el currículum extenso de Claudio es de 101 páginas, con lo cual, digamos, bueno, insisto, es un honor recibirte hoy. Él también fue profesor visitante en varias universidades del exterior, en el Departamento de Horticultura en Estados Unidos, Wisconsin, Chile, por ejemplo. Bueno, se ha capacitado en innumerable cantidad de cursos de posgrados realizados, ha hecho pasantías en centros de investigación hortícola en varios países, por ejemplo, bueno, en Holanda, en Wageningen, en Francia, Inglaterra, España, tiene consultorías nacionales, internacionales, una producción científica increíble en cuanto a libros, capítulos de libros, artículos, y bueno, y próximamente vas a sumar un artículo más a ese listado, que va a ser el que nos vas a aportar a Fanus. Así que bueno, Claudia, Claudia, te conozco desde hace muchos años, he tenido incluso la oportunidad que me has invitado ahí a Chacras de Coria a dar una charla en algún momento, así que bueno. La verdad que, bueno, repito, un honor tenerte contigo con esta vasta experiencia que tenés al respecto del tema que hoy vas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Cuando quieras, Claudio, si quieres compartir pantalla. Bueno, ahí lo intento. Supongo que se ve la pantalla compartida. Ahí la veo, sí. Déjame ver si Y lo tenés tengo que en proyectarla modo nomás. presentación, sí, pero espera que lo tengo todo chiquitito por acá. Los mareo. Ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación para dar la charla. Demasiado elogiosa la presentación. Siempre me presento como un horticultor. Siempre he trabajado con hortalizas y en el campo de la genética, pero sobre todo en horticultura. Y espero, porque he dado varias charlas al foro, a Fanus, que les aporte novedades. He tratado de colocar cosas nuevas, algunas cosas las he dicho ya en otros foros, así que para los que me han escuchado, algunas cosas serán similares y algunas tendrán eh, alguna novedad. Así que, bueno, otra vez gracias por invitarme y yo no los veo porque estoy viendo mi pantalla completa. Como dijo Viviana, las consultas que tengan la haremos al final. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Viviana? ¿Todo bien, Marcela? Sí, escuchamos bien. Quiero aclarar Perfecto. Sí, que, perfecto. por Bien, favor, las consultas se las hagan, los comentarios los hagan por chat. Las vamos a leer al final. Gracias de nuevo. bueno. El título lo tienen ahí. Vamos a hablar algo de mejoramiento genético de hortalizas por sus propiedades funcionales. A ver si me deja pasar esto. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. La charla está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito del contexto hortícola, el consumo de hortalizas, algo de mejoramiento genético, porque sé que es diversa la audiencia, eh, hay cosas básicas de mejoramiento, y sí enfocarnos mucho en el mejoramiento para compuestos bioactivos presentes en hortalizas. Y finalmente, algunas reflexiones. Lo primero que hago, y esto sí lo hago siempre, es definir qué consideramos una hortaliza.
Según la Asociación Argentina de Horticultura, definimos una hortaliza como un grupo convencional de plantas herbáceas de bajo porte, ahí está la clave, herbáceas, destinado al consumo humano en forma directa o industrializada. Por eso, para nosotros, una frutita es una hortaliza, un poroto seco es una hortaliza, una arveja la consideramos una planta hortícola, y eso es lo que abarca el campo de la horticultura. No tengo tiempo acá de una digresión, pero siempre es una pelea que perdí, digamos. En todos lados las nombran como vegetales a las hortalizas. Hay que aumentar el consumo de vegetales. Vamos al supermercado, a la sección de vegetales. Hasta en la industria, hace poco tenemos un convenio con Unilever, estamos hablando de deshidratado de vegetales. Bueno, eso está muy mal, digamos. Los vegetales en castellano son un pino, un vegetal, una lechuga también, y también un algarrobo. Eso viene de una mala traducción del español, del inglés, donde las hortalizas se les llaman vegetables, y ahí está muy bien definida como hortaliza, pero no tiene nada que ver con el concepto de un vegetal. Pero es una batalla perdida, aunque siempre lo digo. En la Argentina, nosotros tenemos alrededor de casi 900.000 hectáreas de hortalizas, pero si ustedes sigo admitiendo, Viviana, por las dudas, a gente, si ustedes restan las legumbres, es decir, fíjense en esa lista, poroto, garbanzo, arveja, más abajo aparecería la lenteja, bueno, nos quedamos con 400.000 hectáreas de hortalizas que se asocian más a lo que la gente considera hortalizas, no tanto a las legumbres, es decir, sacando a las legumbres. Es una producción muy diversificada, está en todo el territorio nacional. Las principales zonas productoras son la zona de Cuyo, la zona del Buenos Aires y litoral, pero depende mucho del tipo de producción. La horticultura en general representa el 11% del Producto Bruto Interno Agropecuario del país. Sobre todo, la gran diferencia que tiene con cualquier otra actividad agrícola es la intensividad, emplea muchísima mano de obra, y en general se da en superficies chicas. Otra cosa importante para nosotros es que el 93% de la producción hortícola se destina al mercado interno, es para nuestro propio consumo, y solo se exporta el 7%. Y de lo que exportamos, casi toda la exportación de Argentina está explicada por 3 rubros. Uno son las legumbres, ahí dice poroto seco, porque dentro de las legumbres es la que más exportamos, sobre todo poroto alubia, que es el blanco, que exportamos a Europa, y poroto negro, que se exporta a Brasil. Luego, el ajo y la cebolla, dos aliáceas importantes, ambos compartiendo el mismo mercado que es Brasil. Después van a encontrar, si revisan estadísticas de exportaciones de papa, de zanahoria, melones, zapallos, pero bueno, el volumen y en dinero representan muy poco. Pero bueno, esos son los 3 grandes rubros que Argentina exporta dentro de la horticultura. De lo que se consume en el mercado interno, el 90% se comercializa en fresco, sobre todo a través de ferias de concentración, grandes mercados, que de ahí se distribuye a verdulerías, y lo que se vende en supermercados está alrededor depende de los años, pero no más del 15%, explica las ventas de hortalizas y frutas también en supermercados. De lo que se industrializa, que es alrededor del 10%, la industria más importante por lejos es la conservera, sobre todo la de tomate para industria, casi toda radicada acá en nuestra zona de Cuyo, entre San Juan y Mendoza. Luego viene el deshidratado, congelado y mucho menor medida encurtida y molienda. Bueno, eso es para dar el contexto de saber de qué estamos hablando cuando hablamos de hortalizas. Acá entro en un terreno donde ustedes, digamos, muchos de la audiencia saben muchísimo más que yo, y es acerca del consumo de hortalizas. Y acá, esto sí lo digo siempre también en las mismas charlas de FANUS, no tenemos buena estadística para saber cuánta es la cantidad de hortalizas que consumimos. Nosotros hicimos un cálculo, tampoco tenemos buena estadística de producción, puedo decirle, digamos, estimamos bastante. Entonces, entre lo producido dividido por la cantidad de habitantes, da una relación de consumo aparente y nos da un valor cercano a los 140 gramos por habitantes por día. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en algunas encuestas de consumo que han hecho, un poquito más, 197, y donde sí coincidimos todos, al menos en los estudios que
que he tenido acceso, es que está concentrado en pocas especies. Papa, tomate, lechuga, cebolla, zapallo y zanahoria son las principales, pero hortalizas, tenemos más de 300 especies hortícolas para consumir. Y realmente consumimos poco y poco variado, esa sería la conclusión. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir alrededor de 400 gramos por habitante por día. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, sobre todo en el grupo de trabajo del INTA y el CONICET, a trabajar en esta relación entre la salud, los beneficios que aportan las hortalizas, para ver si esa relación tracciona el consumo interno y como consecuencia de traccionar el consumo interno, al sector productivo le va mejor. Esa es un poco la idea que por los últimos 20 años perseguimos y estamos trabajando, y van a ver con algún éxito y con muchísimo fracaso. Entonces, ¿cómo aumentar el consumo de hortalizas? Uno es a través de los aspectos nutracéuticos, de esto que vamos a hablar hoy, que ustedes conocen bien, que son los efectos benéficos para la salud. Se pueden hacer campañas para el consumo, pero también una clave, que no voy a profundizar, es garantizar la inocuidad. La horticultura en general es un sector bastante informal, y en general, porque hay cadenas que están, o rubros dentro de la horticultura que tienen mucha trazabilidad, por ejemplo, todo lo que es tomate en conserva, eso tiene excelente trazabilidad, pero muchas hortalizas frescas no lo tienen. Entonces ahí aparecen problemas de residuos, de excesos de agroquímicos o trazas de agroquímicos no permitidos, o inclusive contaminaciones por coliformes, por mala manipulación, muchos problemas de trazabilidad. Y esto es como el yin y el yang. Por un lado, nosotros decimos, comamos muchas hortalizas porque son muy buenas para la salud, previenen enfermedades crónicas no transmisibles, y por otro lado, no tenemos garantía de que lo que estamos comiendo se ha producido y toda la logística desde la cadena hasta que llega a la mesa se ha hecho con la trazabilidad y los cuidados que corresponden. Entonces, por un lado, promovemos el consumo, pero por otro lado, tenemos que tener cuidado porque, si se acuerdan, cuando teníamos hace bastantes años atrás epidemias de cólera, y la lechuga era una de las que más coliformes trae, la gente no comía lechuga, y eso trae como consecuencia muchos problemas al sector productivo. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, es un dato, es un gráfico viejo, pero que no ha cambiado demasiado, acerca de los riesgos asociados a muerte en todas las Américas, América del Norte, Central y América del Sur. Y fíjense que aparece en el consumo de tabaco como uno de los primeros causas, pero después la alta presión arterial, el sobrepeso, niveles de colesterol, bajo consumo de frutas y hortalizas, el consumo de alcohol, la inactividad física. Pero lo que marqué en rojo tiene que ver con la dieta. Yo no me atrevo a hablar mucho de dieta frente a esta audiencia, pero está claro que que uno de los factores que inciden en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles son los hábitos nuestros, y en especial los hábitos alimentarios. Entonces, si uno es lo que come, y si uno come hortalizas, y aquí sí que hay mucha evidencia acerca de que el consumo de frutas y hortalizas previene la incidencia de enfermedades crónicas. Entonces, ahí está un poco la línea de trabajo para decir, bueno, mejoremos nuestras hortalizas para que tengan más componentes funcionales, para que sean reconocidas como un aporte no solo nutricional, sino preventivo de algunas enfermedades, y que eso traccione no solo el consumo, sino el beneficio de la población en general. Hay muchos estudios epidemiológicos que relacionan el consumo de hortalizas y salud. Sé que son difíciles de hacer, he leído una buena parte de ellos, y bueno, son como los estudios médicos, donde tienen cohortes de personas que tienen determinados hábitos y consumen algunas hortalizas y otras no, y a lo largo del tiempo se hacen correlaciones, a veces la mayoría de las veces no son causales, pero aportan evidencia fuerte, donde cierto patrón de consumo reduce la incidencia de algunas enfermedades. Y por otro lado, muchos de los estudios, que no voy a hablar en esta charla, científicos que se han hecho con modelos animales, y algunos con personas. Pero esa es la evidencia científica que tenemos para correlacionar el consumo de hortalizas, de algunas en particular y del conjunto, como una acción benéfica para prevenir enfermedades.
Bien, hasta ahí la introducción del contexto hortícola y el consumo de hortalizas. Ahora, ¿qué es el mejoramiento genético? Y acá voy a ser muy básico, pero creo que me pareció adecuado para enmarcar en la charla. Adala y Kiger, hace mucho tiempo, acuñaron esta frase que es muy famosa, que dice que nada en biología es comprensible si no es a la luz de la genética. Y la genética, el área de mi especialidad, no tiene tanto tiempo. Tiene alrededor de 160 años. Y siempre cuento lo mismo cuando doy clases, que si uno estuviera en 1830 o en 1800, hasta ahí se creía que nosotros o los seres vivos proveníamos de generación espontánea o estábamos preformados en los espermáculos. Era una cosa, si uno se pone a pensar con detenimiento, es una cosa maravillosa de lo que ha pasado en los últimos 160 años, el conocimiento de la genética. Desde los trabajos evolutivos de Darwin, casi paralelos a los trabajos de Mendel en Bonn, en Austria, en ese que lo han estudiado seguro, digamos, al menos en la secundaria, las famosas leyes de Mendel que nadie leyó y que fueron redescubiertas a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, porque fue en 1900, y a partir de ahí, hasta entender que lo que compartimos los seres vivos es el ADN, no pasó tanto tiempo, pasaron 50 años hasta que se descubrió que era el ADN, el famoso trabajo de Watson y Crick, después cómo se regulaban, el código genético, las enzimas de restricción que nos permitieron cortar un poco nuestro genoma, los trabajos de DNA recombinante, la secuenciación de genomas, hasta entender cuáles son las bases que regulan la secuencia de determinada enzima y tal metabolismo. Trabajos como los animales clonados, el genoma humano, las terapias génicas. Bueno, todo eso ha pasado en poco tiempo y también es interesante pensar lo que puede pasar en los próximos años con el avance de la genética. Como ejemplo puse esto, en el 2017 la técnica de edición génica, eso que dice CRISPR, fue desarrollado por estos investigadores que recibieron el Nobel y que permite, entre otras cosas, eliminar defectos en embriones humanos para enfermedades congénitas. Ahora, ¿qué es el mejoramiento genético? Ahí lo leen. El mejoramiento genético es una de las definiciones. Es la ciencia y el arte y el negocio también de mejorar las plantas para el beneficio humano. Quien ven ahí en la diapositiva, que tiene esa remera roja de Minnesota, es Borland, que fue el padre de la Revolución Verde, bastante cuestionada ahora, pero que permitió, con el mejoramiento genético, sobre todo con el desarrollo de cultivares de trigo, muy adaptados a diferentes zonas, aumentar muchísimo la producción hasta triplicarlo y paliar gran parte de los problemas del hambre, sobre todo que tenían en el sudeste asiático. Y lo que ven a la derecha era un maíz ancestral, y fíjense el mejoramiento lo que ha permitido, seleccionando determinados caracteres, consumir la mazorca que hoy tenemos. A ver. Esto es este gráfico donde ven el rendimiento en granos y los años, explica el aumento, en el caso de maíz, el aumento de rendimiento que prácticamente se ha aumentado 10 veces desde la utilización de variedades de polinización abiertos, híbridos de doble vía o híbridos simples, seleccionando materiales, y no voy a entrar en mucha genética en esto, buscando aptitud combinatoria para explotar la esterosis. Esto claramente ha aumentado los rendimientos y la producción agropecuaria en el mundo y ha permitido sostener la cantidad de habitantes que hoy tiene el mundo. Pero no solo los objetivos de mejoramiento se enfocan en aumentar el rendimiento, sino también en incrementar tolerancia a factores bióticos como la sequía, las bajas temperaturas, factores abióticos y factores bióticos como resistencia a enfermedades o a plagas.
Y también en mejorar la calidad, que en eso tiene que ver el aumento de los componentes nutricionales o los efectos benéficos que pueden tener las hortalizas, que vamos a hablar en un ratito. En la Argentina, el mejoramiento genético de hortalizas se ha hecho en general en instituciones públicas. Quien ven en la foto de la izquierda es el ingeniero Serenko, un croata que emigró a mediados del siglo pasado y empezó a trabajar en la experimental La Consulta del INTA en mejoramiento y nos marcó a muchos de nosotros. Y también luego se han hecho esfuerzos en universidades y en pocas empresas privadas. No, esto lo voy a pasar rápido, pero lo que ven en amarillo son especies donde hemos tenido algún impacto en el mejoramiento en general, caso del ajo, la batata, el espárrago, la lechuga, pimiento, poroto, también papa, que no lo marqué, tomate, zanahoria, zapallo, garbanzo, donde hay un montón de lista de gente que ha trabajado. Ahora, la mayoría de las semillas que utilizamos en horticultura todavía provienen de la importación. Sobre todo porque hay pocas empresas nacionales desarrolladas para el sector hortícola. ¿Cómo se hace mejoramiento? Bueno, mejoramiento se hace desde que se domesticaron las plantas para nuestro uso, seleccionando aquellas que nos favorecen para determinados caracteres. Hay diferentes estrategias que creo que tampoco vale la pena detallar, como la selección masal, recurrente, el uso de variedades sintéticos, híbridos, que se utilizan en el caso de la cebolla, con la cual trabajo, empleando técnicas de androesterilidad para permitir los cruzamientos, para no hacerlos manuales y hacer una producción de semilla rentable. Desde hace tiempo, más de 25 años, el mejoramiento, que es normalmente poblacionar, manejar poblaciones segregantes, ha sido ayudado por técnicas de biología molecular, porque tenemos varias herramientas que nos sirven para lo que llamamos mejoramiento asistido. Lo que ven acá a la izquierda o en la flechita, bueno, eso es un mapa de ligamiento. Un mapa de ligamentos donde uno representa los cromosomas o al menos los grupos de ligamentos que tiene una especie y trata de ubicar las regiones genómicas que condicionan determinadas características. Entonces uno ya sabe qué es lo que tiene que seleccionar y si tiene un marcador cercano, no hace falta ver la expresión de esa característica del fenotipo, sino que uno selecciona por los marcadores. En el caso de cebolla, este ejemplo tiene que ver con identificar plantas que son androestériles. Esta es una flor de cebolla que tienen sus anteras fértiles y esta es androestéril. O sea, no tiene un polen viable, lo cual nos sirve para utilizarla de madre en cruzamientos híbridos. Entonces, esto está condicionado, es bastante complejo, por genes nucleares y genes citoplasmáticos. Por ejemplo, lo que ven acá abajo es una técnica para identificar. Antes teníamos que ver la expresión, es decir, dejar florecer a la cebolla, eso demora 2 años porque son plantas bienales, y leer un poco, identificar las flores, cuáles eran fértiles y cuáles eran estériles. Se identificó un factor citoplasmático que condiciona ya sea la esterilidad, que es la S o la N normal. Entonces ahora con una corrida de ADN en un día uno puede saber en una población cuál es el factor al menos citoplasmático que lo está condicionando y eso acelera los procesos de selección. Otra técnica que ha ayudado es el uso de la micropropagación o el cultivo in vitro en general, o, por ejemplo, ha permitido obtener plantas haploides que vienen de tejidos haploides, que pueden ser el óvulo o el grano de polen, que nos permite, luego de duplicarlos con técnicas no tan sencillas, obtener, por ejemplo, líneas puras, realmente puras, que nos sirven para la producción de híbridos. En muchas especies se ha avanzado en técnicas de transformación, es decir, técnicas para introducir genes que normalmente no lo podemos hacer por cruzamientos naturales, sino que provienen de especies más alejadas o de otros organismos para hacer plantas transgénicas. En el caso de cebolla se ha logrado, es un grupo neozelandés el que lo hizo. Pero esto es lo que normalmente refleja el trabajo de un mejorador, digamos, es tener un montón de plantas en el campo, mucha gente trabajando para seleccionarlos, son como los hijos, uno tiene que conocer un poco todas esas familias elegantes, cómo seleccionar plantas que son resistentes, por ejemplo, a un hongo del suelo, en qué condiciones. Después tratar de que
en estas jaulitas uno tenga los cruzamientos adecuados y después ampliarlos para tener poblaciones muy grandes. Es mucho trabajo, de mucho tiempo y paciencia para tener resultados. Eso es lo que hace el trabajo de mejoramiento genético. En muy resumido. Entonces nosotros, en el grupo nuestro, lo que hemos hecho a lo largo de muchos años es obtener distintos cultivares de cebolla. Por ejemplo, es adaptado a la industria del deshidratado porque tiene cerca de 20% de sólidos y se adapta, es bastante precoz, se adapta a determinadas épocas de cultivo. Este es un cultivar que en cebolla se llama de día intermedio, que sirve bastante bien para un nicho que se da, nicho de mercado entre noviembre y enero. Este es otro cultivar de deshidratado, pero de ciclo más largo, que sirve para otra producción. Y estos son cultivares que se utilizan mucho en el mercado en fresco, que tienen diferentes características en cuanto a, pero sobre todo rendimiento, post cosecha, es decir, permanencia en buen estado para poder venderlo, pero nunca nos ocupamos demasiado de las características nutracéuticas. La mayoría de los que trabajamos en mejoramiento nos ocupamos del rendimiento o de calidad que tiene que ver con lo que les dije recién, incorporación de resistencia a enfermedades, a plagas, tolerancia a diferentes aspectos abióticos que cada vez son más importantes. Ese es un ejemplo que les decía recién de una cebolla para deshidratado y el valor agregado. En la cebolla fresca es viejo el dato en cuanto al número, pero vale la diferencia relativa, que valía 0,7 pesos por kilo, y un kilo de sopa deshidratada, bueno, casi 35 veces más, digamos, 35 pesos. Con lo cual, uno puede, teniendo variedades adecuadas, agregar mucho valor. Bien. Hasta ahí el marco del contexto hortícola, algo del consumo y qué hace un mejorador. Ahora, ¿cómo se puede hacer mejoramiento para aumentar los compuestos bioactivos presentes en las hortalizas? Y hay buenos ejemplos para eso y de eso vamos a hablar casi hasta el final de la charla. ¿Qué características podemos vincular a la salud humana con las hortalizas? ¿Cómo incrementamos el contenido de esos fitonutrientes? Seguramente ustedes comen remolacha, acá en Mendoza le llamamos beteraba. La remolacha es, lo característico de la remolacha cuando uno hace la ensalada es cuando nos manchamos de rojo, nos teñimos de rojo por la presencia de compuestos fenólicos, fundamentalmente betalainas. Esas betalainas son compuestos, son antioxidantes muy potentes y que se ha probado, tienen potencial para prevenir algunos tipos de cáncer. Ahora, no todas las remolachas son iguales y ese es el principio de un mejorador. Uno tiene que tener variabilidad. Si no hay variabilidad, no hay cómo seleccionar aquellas que tienen más de algo o menos de ese mismo compuesto. Entonces, en este trabajo se identificó un gen que ustedes van a encontrar, no sé si han visto, pero hay remolachas que son absolutamente blancas en su interior y muchas que tienen anillos, donde aparecen manchas blancas y manchas rojas. Claramente, las que tienen más color rojo y más intenso tienen más contenido de betalainas y son las mejores desde el punto de vista funcional para prevenir algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, por selección recurrente, solamente seleccionando de una población grande aquellos individuos que tenían más coloración roja interna o más contenido de betalaína y dejando que se recombinen entre sí durante varias generaciones, en este caso creo que fueron 5 generaciones de selección recurrente, dejarlas combinar, en la Universidad de Wisconsin el profesor Goldman logró un cultivar que tiene 5 veces más betalaína que la remolacha normalmente cultivada en Estados Unidos. Y eso es un aporte importante, al menos eso es lo que nosotros creemos, a la hora de tener la diversidad y de cómo elegir una remolacha. Esto que ven acá no son remolachas, pero son parientes de la remolacha, es la misma especie, es Beta vulgaris, pero es acelga. Nosotros consumimos normalmente acelgas, y acá en Mendoza al pecíolo lo llamamos penca, de penca blanca, pero hay acelgas que tienen su pecíolo rojo, como el de la remolacha, que tiene betalaína también, y que sería una buena fuente de consumo de betalaína, lo es de hecho, como fuente de betalaína para consumir antioxidantes. Bueno, también hemos seleccionado variedades que tienen de acelga, que tienen pecíolos rojos o pecíolos amarillos o naranjas, que también tienen otros pigmentos del tipo carotenoides que son mucho mejores desde el punto de vista funcional
que el consumo de una acelga que tiene el pecíolo blanco. La zanahoria es una de las hortalizas que más se la vincula en el saber popular a su efecto benéfico para la salud humana, sobre todo con enfermedades oculares. Y está claro que es así porque es una excelente fuente de provitamina A. En algunos países es la primera fuente de provitamina A dentro de la alimentación. Todavía existen niños que nacen ciegos, sobre todo en países muy pobres o con problemas alimentarios, porque las madres en el periodo de gestación tienen deficiencias de provitamina A. Entonces el consumo de zanahoria como fuente de vitamina A pasa a ser importante. Ahora, la zanahoria también tiene una gran variabilidad cuando vistos con los ojos o la mente de un mejorador. Las primeras zanahorias que se domesticaron eran blancas. Esas zanahorias, el centro de domesticación está en una zona tranquila hoy, cerca de Afganistán, Turkmenistán, por ahí está. Y después se fueron abriendo la variabilidad en zanahorias hacia zanahorias violetas, sobre todo en Asia, y las zanahorias naranjas aparecieron no hace tanto. Los primeros registros son del siglo XVI, de 1700, de zanahorias naranjas. Ahora, cada pigmento de la zanahoria tiene alguna característica especial vinculada con la salud. No sé si se ve bien, pero las zanahorias naranjas tienen alfa y beta caroteno, que son excelentes fuentes de provitamina A, son muy buenas para nuestro sistema inmune y la visión, y a las plantas, ¿para qué la tienen las plantas? Claramente no para que tengamos menos problemas oculares, sino como por ser antioxidantes, tienen un rol importante en la fotosíntesis para proteger el fotosistema y sobre todo la fotooxidación. Pero hay zanahorias que son amarillas, que tienen en general luteínas, o sea, xantina, que también son antioxidantes potentes y tienen una protección contra cataratas y degeneración macular. Hay zanahorias rojas que tienen licopeno, el mismo pigmento presente en el tomate, que tiene acción antioxidante. Las púrpuras tienen antocianinas, parecidos al grupo de las remolachas, que también tienen acción antioxidante. Y las blancas claramente no tienen ningún beneficio reconocido para la salud. Ahora, cuando uno tomemos las zanahorias naranjas, y creo que en la foto se ve, espero que lo puedan apreciar, yo al menos acá lo veo bien, unas zanahorias más pálidas y otras que son naranja más intenso. Eso es bueno en la parte exterior, pero también hay que verlo cuando uno corta la zanahoria en el xilema y en el floema, que esa coloración sea pareja y naranja más intenso. Esa sola observación nos indica la variabilidad que hay, sobre todo en el contenido de carotenos o como fuente de provitamina A. Entonces hay algunas que tienen 100 partes por millón de provitamina A y otros que tienen 600 partes por millón. Uno puede hacer selección simple de esto, igual que en la remolacha, eligiendo aquellas que tienen más color naranja, dejarlas que se recombinan entre sí, y si hay suficiente frecuencia de genes favorables en esa población, poco a poco vamos a aumentar el contenido de carotenos. También estudiar la ruta metabólica y hacer un mejoramiento un poco más dirigido y quizá más acelerado para aumentar el contenido de beta-carotenos. Aquí ven la relación de una zanahoria estándar con una zanahoria mejorada, de alto contenido de carotenos. En general, una persona adulta necesita alrededor de 700 unidades de retinol, que equivalen a 1 miligramo de retinol por día, y basado en un factor de conversión de 25, para una persona que pesa alrededor de 75-80 kilos, tendría que comer 150 gramos de una zanahoria normal para satisfacer esos requerimientos diarios de retinol o de provitamina A. Sin embargo, con una zanahoria mejorada, que tiene muchísimo más cantidad de carotenos, solo necesitaría, por ejemplo, consumir 30 gramos para satisfacer ese requerimiento. Bueno, esto tiene una implicancia, y es su área, digamos, la gente de nutrición, bueno, clara acerca de cómo contribuiría esa zanahoria a mejorar, por ejemplo, los requerimientos diarios de provitamina A, utilizando variedades mejores. En el caso de las antocianas aparecen combinaciones interesantes porque uno podría tener como matriz en la zanahoria, en este caso en el xilema que es naranja, tiene carotenos, combinarlos con presencia de antocianos en las zanahorias púrpuras, lo cual estaría
combinando en la matriz dos aspectos o dos sustancias que tienen buen comportamiento o buen efecto preventivo de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, esto se está estudiando, sabemos la ruta metabólica y cómo seleccionar algunas de estos tipos de raíces. Este es un trabajo donde interviene mucha gente, solo quiero nombrar a, bueno, por ahí está Pablo Cabañaro, que es de nuestro grupo de trabajo, donde se identifican algunas características esenciales en la ruta metabólica para incrementar el contenido de carotenoides. Y este sí es trabajo de Pablo, donde él está estudiando las zanahorias de pigmentación púrpura para un poco entender cómo es la genética de esto y cómo acelerar en la selección. Las zanahorias púrpuras no solo son buenas fuentes como antioxidantes consumidas ya sea frescas o crudas o cocidas, pero también son una fuente importante para el reemplazo de los colorantes sintéticos. Es muy bueno los antocianos presentes como colorante de alimentos, como colorante natural, algo que también ocurre en el caso de la remolacha. Y ustedes saben bien que hay una tendencia a reemplazar los colorantes sintéticos por los colorantes naturales. Este trabajo, que bueno, va a quedar grabado, esto es reciente, ha aparecido hace un mes, es una revisión que ha hecho Pablo con investigadores en zanahoria muy reconocidos en el mundo, justamente hablando de los efectos, los compuestos benéficos presentes en zanahoria, su genética, los aspectos genómicos y del mejoramiento. Es una excelente revisión de lo que se ha hecho en los últimos años en zanahoria. Ahora, si me preguntan cuál es el impacto en Argentina, y muy poco, porque seguimos consumiendo y eligiendo, lo vamos a ver al final, las hortalizas que consumimos quizá por su apariencia, sin mucho conocimiento, ni del sector productivo, ni de los vendedores, y mucho menos de una atracción desde los consumidores. Pero hay mucho conocimiento, y esto es lo que quiero al menos dejar reflejado en esta charla, genético, para seleccionar materiales muchísimo mejores desde el punto de vista funcional. No todo es malo, siempre queda una cosa esperanzadora. Este cultivar, que se llama Nara, fue obtenido de hace tiempo, en el 2014, por una colega del INTA, Soledad Alessandro, y está trabajando para la industria deshidratadora. Buscamos más contenido de sólidos, pero también con más contenido de carotenos. Tiene casi 2 veces más carotenos que la población inicial con la que ella empezó a trabajar. Bueno, y ahí tienen un logro local, digamos, nacional, vinculado a la oferta de cultivares con mejores características funcionales. Y otra buena noticia, esta es una empresa, se llama Balman, está en la zona de Helvecia, al este, cerquita de la ciudad de Santa Fe, donde hay una área productora de zanahoria importante, donde no solo tienen un lavadero tradicional de zanahorias, y las que van al campo terminan en bolsas y después por logística, en verdulerías o en supermercados, sino también como sus productos están extrayendo carotenos e inclusive produciendo bioetanol. Un sector bien interesante y esta empresa muy dinámica en eso. Otra hortaliza muy importante desde el punto de vista funcional es la batata, porque combina una matriz alimenticia muy equilibrada entre los carbohidratos presentes, tiene un bajo índice glicémico a pesar de tener una buena cantidad de hidratos de carbono, tiene compuestos fenólicos presentes, carotenoides, tiene un buen contenido de fibra. Tenía un colega que se jubiló, Héctor Martí, que era mejorador justamente de batata en el INTA San Pedro, y siempre empezaba sus charlas hablando de batata, decía que era el alimento elegido por la NASA cuando mandó los primeros astronautas a las primeras expediciones espaciales, inclusive a la Luna, por su matriz, por el balance de su buena matriz alimenticia. Bueno, la variabilidad es grande. Hay batatas que tienen alto contenido de compuestos fenólicos, otros que tienen altos contenidos de carotenos, y lo que se ha hecho no hace mucho es, por ejemplo, liberar este cultivar que se llama Colorada Inta, que tiene un alto contenido de carotenos, una buena concentración de compuestos fenólicos, antocianinas, y eso hace que sea mejor que consumir, por ejemplo, una batata absolutamente blanca o amarilla en su contenido cuando la ven en la verdulería. Y esto está disponible, digamos, lo han hecho, o sea, se mejoró, se ha hecho mejoramiento genético con este sentido, no solo con el rendimiento, sino para mejorar las características nutricionales. En el caso de
de zucchini hay un cultivar liberado por el INTA La Consulta que se llama Nutrice INTA porque tiene un alto contenido, más allá del betacaroteno, de vitamina C. Se hizo por eso. Y en zapallo, también el grupo de mejoramiento del INTA La Consulta tiene varios zapallos de tipo anco o anquito, como grupo coreanito a veces le llaman, como cudano, dorado, paquito y coquena. Bueno, este cultivar en particular, el coquena, tiene un altísimo contenido de carotenos que con la misma lógica de la zanahoria, digamos, desde el punto de vista de fuente de provitamina A, claramente este es mucho mejor que consumir que este cultivar que está acá, que es cuyano INTA. En melón también van a encontrar una alta variabilidad en los cultivares en cuanto al contenido de carotenos. En pimiento van a encontrar variabilidad en el caso de vitamina C, pero también van a encontrar pimientos de color naranja, como este, que es un cultivar también de la consulta, que se llama Don Humberto, un cultivar naranja del tipo calahorra, que tiene excelente contenido de betacaroteno, además de ser resistente a algunas enfermedades causadas por hongos del suelo como Phytophthora. En tomate, en general, el tomate es reconocido, el consumo de tomate, por prevenir algunas enfermedades de tipo cardiovascular, pero sobre todo prevención de cáncer de próstata. Eso está dado fundamentalmente por la presencia del licopeno, que es el pigmento que le da el color rojo a los tomates. El licopeno no es provitamina A, se acumula generalmente en el hígado, la próstata y la testis. Hay variedades que tienen un contenido superior, casi el doble de licopeno que una variedad estándar de tomate. En este caso se llama Patada de Salud, Kick Health, y lo comercializa Seminis. La biodisponibilidad del licopeno, esto también lo he comentado en otras charlas, en general el licopeno se acumula en los cromoplastos, que son estructuras cristalinas presentes en las células de las plantas, son cristales. Cuando se calientan esos cristales o sometidos a temperatura se ablanda, se libera licopeno y como es liposoluble, la biodisponibilidad del licopeno es mejor en tomates cocidos que en tomates crudos, justamente por esa característica. Pero también hay tomates naranjas, probablemente algunos de ustedes lo han visto, otros no. Acá hay un grupo de la Facultad de Ciencias Agrarias, encabezada por la doctora Peralta, que trabaja hace tiempo en tomates naranjas, que tienen también una fuente alta de betacarotenos, y son, desde el punto de vista de sabor, tienen un balance interesante de contenido de azúcares y muy buenos para hacer, por ejemplo, mermeladas de tomate o dulces de tomate que hicieron todo el estudio de la presencia de betacarotenos, igual que en los tomates frescos, mejor la biodisponibilidad y por supuesto mucho mejor que el dulce de tomate hecho a partir de tomates rojos. La variabilidad bien presente en tomates es enorme y hay mucho para seleccionar, no solo por forma, sabor, color, post cosecha, sino por el contenido de fitonutrientes. Otro grupo de hortalizas importantes son las brasicáceas, digamos, que son las que nos dan mal olor, digamos, cuando las cocinan, como el brócoli, el coliflor, el repollito de Bruselas. Bueno, estas tienen en general compuestos azufrados, que son sulfopropanos, isotiocianatos, que son las que le dan características especiales para efectos benéficos para la salud humana. Y también hay variabilidad en cuanto a los cultivares disponibles. La última parte de la charla la voy a centrar en lo que nosotros hacemos y conocemos. Hace años que trabajamos con aliáceas. Las aliáceas es la familia del ajo, la cebolla, el puerro, la cebolla de verdeo. En general, estas especies, tanto el ajo como la cebolla, para hablar de las principales, no fueron domesticadas en principio como alimento, sino como medicamento. Y hay una larga tradición y mucho escrito acerca de algunas cuestiones folclóricas, pero otras con evidencia científica acerca del uso del ajo y la cebolla para curar o prevenir, sobre todo, algún tipo de enfermedad. Está claro que el consumo de aliáceas reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares porque reduce el tenor de lípidos en sangre, los niveles de colesterol, la actividad de las plaquetas y tiene una evidencia con menos fuerza para prevenir cáncer de colon, esófago y también algo de osteoporosis. ¿Por qué? Por los compuestos bioactivos que están presentes en las aliáceas, que son fructanos, azúcares de largas cadenas, es decir, muy polimerizados,
flavonoides parecidos a los que hablábamos de la remolacha, la zanahoria, en este caso el principal es quercitina, y compuestos orgánicos azufrados, que le dan características a esta familia, son los que nos dan el mal olor, el mal aliento, los problemas sociales cuando consumimos ajo o cebolla. Lo que nosotros hicimos, junto con la Universidad Nacional del Cuyo y el CONICET, y sobre todo con la Facultad de Ciencias Médicas, es tratar de caracterizar esos cultivares de cebolla, y también lo hicimos con ajo, obtenidos, los de cebolla que les hablé hace un ratito, y contestar la pregunta si estos cultivares eran todos iguales, por ejemplo, para alguna de las propiedades funcionales, como la actividad antiplaquetaria. Me da vergüenza decir esto también delante de ustedes, pero claramente la actividad antiplaquetaria, las plaquetas tienen la función de juntarse y prevenir y cerrar heridas, digamos, cuando se producen coágulos, pero también cuando tenemos heridas a nivel de endotelio, sobre todo el sistema circulatorio, también se agregan y es lo que forman trombos y después producen accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares. En general, se nos dice que hay que tomar una aspirina por día para prevenir la agregación plaquetaria, una cosa buena para las enfermedades cardiovasculares. Y es cierto porque es un inhibidor de la agregación plaquetaria, al igual que la prostaglandina o agentes quelantes. Por otro lado, hay otras sustancias como el ADP, el colágeno, la tripsina y la trombina que son agregantes. Bueno, el ajo y la cebolla, sobre todo el ajo, a igual dosis, tiene un efecto muy superior, los compuestos organosufrados, que muy superior a la aspirina, no lo presento en esta charla, pero tenemos todos los datos, en cuanto a cuando uno hace estudios de agregación plaquetaria in vitro. ¿Cómo se hacen esos estudios? Y es lo que nosotros hacemos. Bueno, tenemos donantes de sangre que por lo menos en los últimos 10 días no consumen alcohol, no están resfriados, no toman aspirina. Bueno, son personas sanas a las cuales le sacamos sangre y con su sangre, utilizando colágeno como agente agregante y distintos jugos o extractos de ajo y de cebolla, vemos cuál es la diferencia en la agregación plaquetaria in vitro. Se puede trabajar con plasma, nosotros trabajamos con un agregómetro que trabaja con sangre entera, es decir, con los glóbulos rojos, blancos y la sangre completa. Bueno, eso es metodológico, pero ¿qué encontramos? ¿Cuál es el final del cuento de esto? Bueno, no todos son iguales los cultivares que tenemos presentes para prevenir la agregación plaquetaria. Este grupo, por ejemplo, Refinta Antártica Cobriza, en 3 años seguidos tuvo un comportamiento excelente en cuanto a la prevención de agregación plaquetaria, prácticamente total. Y fíjense, este cultivar prácticamente no hace nada o tiene muy poco efecto antiagregante. Y ahí, sin hacer ninguna selección, solo viendo la variabilidad, uno puede recomendar el consumo de algunas cebollas que son mucho mejores para prevenir enfermedades cardiovasculares que otras. Esto es bastante más complejo porque cuando uno hace estudios con diferentes donantes, y estos son pocos, de diferentes sexos, este cultivar, Angaco, fíjense, el que tenía poco antiagregante, y los otros, Refinta, Antártica Cobriza, alta actividad antiagregante. Bueno, la mala noticia es que Angaco no se comporta igual para todos los donantes, en algunos le previene casi el 64% de la agregación plaquetaria, pero en otros no le hace absolutamente nada. Es decir, no tiene ningún efecto. Claramente, y es lógico que así sea, hay una interacción entre lo que consumimos y nuestro propio genoma. La buena noticia es que aquellas que tienen alta actividad antiagregante, como Val14, Cobriza y Refinta, prácticamente, salvo este caso, pero prácticamente para todos los donantes se comportan bien, digamos, como inhibidor de la agregación plaquetaria. Una razón más para recomendar esos cultivares. También estudiamos, y voy a pasarlo rápido, pero es la misma lógica, ver el contenido de fructanos y inulina, que cuanto más fructanos tiene, mejor, sobre todo para aquellas personas que son diabéticas o tienen problemas de aumentar rápido el azúcar en sangre, y hay variabilidad para eso, para seleccionar. Lo mismo en el contenido de tiosulfinatos totales. Hemos estudiado la parte genética de esto, que tiene que ver con la charla, y identificamos en un grupo de ligamiento en uno de los cromosomas de la cebolla, unas regiones donde
encontramos o sea, respuesta a la variabilidad, tanto para el contenido de sólidos solubles totales, la pungencia, que es la sensación de ardor que tiene la cebolla, y la actividad antiplaquetaria, en el mismo grupo de ligamiento. Entonces, por ahí sabemos que hay genes que están condicionando, esa es una de las hipótesis, la otra pueden ser efectos pleiotrópicos, pero que condicionan esa respuesta de lo que estamos seleccionando. Por otro lado, en este caso, también estudiamos el efecto de la cocción de la cebolla, si es lo mismo consumir cebolla cruda o cocida a la hora de prevenir la actividad antiagregante. La respuesta es no, hay que consumirla cruda o con pocos minutos de cocción, porque pasado los 7 minutos de cocción, lo hicimos en varios métodos, no solo no previene la agregación plaquetaria, sino que la promueve. O sea que eso también hay un factor más para entender cuando uno está hablando de estos efectos benéficos. ¿Qué se nos ocurrió entonces? Bueno, como la gente, para el caso de la cebolla, a veces por el mal aliento tiene problemas para consumir las crudas, ¿por qué no comer brotes de cebolla, así como se comen brotes de soja? La mala noticia es que para la actividad antiplaquetaria, esta es la del bulbo, para 2 cultivares, había que consumir casi el doble de ración para tener el mismo efecto que tenía el bulbo con los brotes. Entonces, cuando hacíamos los cálculos, teníamos que comer casi 2 kilos de brote para equiparar lo que comíamos con, no sé, medio bulbo normal de una cebolla. La buena noticia es que en los brotes hay mucho más contenido de flavonoides, sobre todo en algunos cultivares, que en los 2 cultivares, en Refinta y en Angaco, que eran los extremos, con respecto al bulbo. O sea que es una buena fuente de compuestos antioxidantes. Para el ajo hicimos exactamente lo mismo, el mismo principio que la cebolla. El ajo para nosotros en Mendoza es muy importante. Argentina es el segundo exportador mundial de ajo después de China, muy lejos de China. Los chinos tienen 500.000 hectáreas en promedio, nosotros con toda la furia en los mejores años 20.000, pero así todos somos jugadores importantes en el mercado de exportación. Entonces, una de los objetivos que tiene el programa de mejoramiento de cebolla del INTA es diferenciar los ajos argentinos por calidad, sobre todo para competir y ganar mercados a nuestros competidores chinos. Y una de las características que se eligió, entre otras, fue estudiar la composición de compuestos organozufrados que tienen nuestros ajos, como alina, metina, isoalina. No todos son iguales en los clones, entonces hay cómo diferenciarlos. Y eso también lo relacionamos, presento solo unos datos, con la actividad antiplaquetaria. Algunos son muy potentes antiplaquetarios, como perla y fuego, y otros tienen muy poca actividad antiplaquetaria. Entonces podríamos promocionarlos a determinados grupos de ajo como mejores desde el punto de vista funcional. Les dije que trabajábamos con médicos, trabajamos con los modelos que ellos usaban, eran ratas que tenían una dieta altísima en fructosa, entonces las pobres ratas las volvían hipertensas, con dislipidemia, hiperinsulemia, tenían aumento del estrés oxidativo, disfuncional, y el ensayo que hacían era tener un control. Algunas ratas le daban una dieta alta de fructanos o de fructosa, digamos, para producirle eso, y a su vez, en este caso, dietas crecientes de un tipo de ajo. Otras son controles, sin la dieta en fructosa, pero con el ajo, y otras con la dieta alta en hidratos de carbono. Lo bueno que comprobaron es que, por ejemplo, este ajo lo que permitió, estos son los controles y estas son las altas dietas de fructosa, les permitió reducir los triglicéridos plasmáticos a una respuesta a dosis creciente en cuanto al consumo de ajo, entre otras cosas. Lo mismo ocurrió con la tolerancia a la glucosa, sin tanta respuesta a la dosis. Hicimos el estudio también de cocción, de cuál es la influencia de la cocción en el consumo de ajo, ya sea ajo crudo, entero o picado antes de consumirlo. La conclusión fue la misma, digamos, cuando uno lo cocina, no solo no previene la agregación antiagregante, sino que la promueve, pero la diferencia en esto es que, les voy a dar la conclusión final para no hacerlo demasiado largo. Si uno cocina un ajo entero, por ejemplo, por 20 minutos, y después de cocinarlo y antes de consumirlo le agrega jugo de ajo fresco, recupera
prácticamente el total de la actividad antiplaquetaria que tiene el ajo fresco. Eso se debe a la presencia de una enzima, eso se identificó, se llama linasa, que se inactiva con el calor. Entonces, agregando esa enzima que está presente en el jugo de ajo fresco, uno puede recuperar las propiedades que tiene el ajo cocinado, digamos. Bueno, todo esto ¿en qué se tradujo? En tratar de, y esto es una propuesta, se han hecho los envases, no ha tomado tanta, en nuestro medio no lo han adoptado tanto, pero nos han copiado otros países como los australianos, donde hay técnicos que están asesorándolos para diferenciarlos. Australia es un productor chico de ajo, pero con mucha competencia con el mercado chino. Entonces, en estas cajas aparecen diferenciadas por, no las van a ver en las verdulerías, ustedes donde dice la variedad de ajo, ustedes seguramente cuando van a comprar algo, compran ajo, no son todos iguales, este tiene un nombre que es rubí, se sabe que es de pungencia alta, trabajamos con gastronómicos porque este ajo es como los vinos, digamos, es mejor para carnes, para un poco acompañar pastas o carnes rojas, y también se ha hecho la poscosecha de ese ajo. O sea, el ajo puede brotar, entonces se le dice consumir hasta antes de determinado tiempo. Estas cajas tienen inclusive el contenido, la composición química que tiene el ajo, media, y se han desarrollado protocolos para diferenciarlo. Es una propuesta para competir con nuestros ajos, con buena base científica, con los, sobre todo, ajos chinos. Bien. Algunas reflexiones finales, y creo que estoy más o menos en tiempo, Marcela, o en lo que me habían dado. Sí, sí. Hace poco publicamos con Verónica Soto y Roxana González un review, porque cuando uno empieza a estudiar esto, lee muchos trabajos, ¿no? Y leímos unos cuantos. Y en esos trabajos te dicen, la zanahoria es bueno para esto, la lechuga es bueno para tal cosa. Pero en general, en muchísimos de esos estudios, no se identifica la variedad con la cual trabajaron. Entonces, parte de la variabilidad que yo les conté no está reflejada, ni cómo se produjo. Las condiciones climáticas también influyen en la acumulación de estos principios bioactivos. Tampoco se expresa bien cómo fueron hechos esos estudios, si es directamente en fresco, fueron cocinados, cómo esos productos fueron conservados. Muchos de ellos dicen, saqué 20 zanahorias de no se sabe dónde y lo probó en determinado modelo. Entonces, eso hace que cuando se habla de esto, bueno, uno empiece, porque está más quisquilloso ya con los años, a preguntarse cómo uno puede repetir y tener más confianza en lo que lee de estos estudios y de estos trabajos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con diferentes bases de datos, desde Scopus, PubMed y algunas que encontramos, remover los duplicados, y trabajamos al final con este número de trabajos, casi 2000, seleccionando algunas especies hortícolas, sobre todo trabajando con ajo, cebolla, lechuga, brócoli y zanahoria. Fíjense el número de publicaciones, que esto lo hicimos hasta el 2019, hay muchísimo en zanahoria, brócoli también está bastante estudiado, cebolla y muy poco en ajo, digamos. La mayoría eran nuestros los de ajo. El enfoque según el estudio, es decir, si tenían aspectos de poscosecha, si consideraban los aspectos cocinados o no, y bueno, y es muy variable. Y ahí veíamos, no les voy a dar muchos detalles, si tenían presentes las condiciones agronómicas o no. Fíjense, en el ajo la mayoría no decía cómo lo habían hecho, no decía con qué ajo partía, solo decía ajo. Tampoco la localidad con un poco, sí lo decían, el estado de madurez en el cual habían, el ajo no madura, no es un bulbo, pero sí tiene que ver con los días después de post cosecha en que uno hace los estudios, porque también varían. Bueno, y en general hay estudios que lo hacen, pero muchos que no. Entonces, la reflexión de esto, cuando uno analiza muchos estudios vinculados a las hortalizas y los compuestos funcionales, es que tenemos que ser mucho más finos en el análisis y el conocimiento a la hora de poder decir algunas cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, no hay ninguna duda, y no hace falta tanto estudio para diferenciar, como yo les mostraba, una zanahoria media pálida a una zanahoria bien anaranjada. No le van a escapar de ningún modo en el contenido
de betacarotenos y el contenido de provitamina A. Eso es muy grueso a la hora de recomendar el consumo y hay que usarlo. Y las evidencias médicas son importantes para algunos casos y en otros son débiles porque hay pocos estudios y porque son difíciles de hacer, lo que les comentaba con los cohortes de personas. ¿Sí? Algunos interrogantes, y estos son los mismos que he presentado en otras charlas, agregué algunos más. El productor, la pregunta si el productor está interesado en producir alimentos más saludables, yo le doy mi respuesta, es que no. No en la medida que el consumidor no lo demande. Nuestros productores y el productor está interesado en producir aquellos cultivares que le rinden más y que por ende va a ganar más dinero produciéndolos. Si no diferenciamos ese valor agregado y no le damos un valor que para el productor lo tenga, no van a estar interesados en producir estos alimentos más saludables desde el punto de vista funcional. No quiere decir que no se produzca utilizando buenas prácticas agrícolas, eliminando todos estos problemas que yo les decía de la trazabilidad. Hablo en el contexto de tener más principios bioactivos. A la pregunta si incrementaremos el consumo de hortalizas, siempre fui optimista y los últimos datos que tengo, también son parciales, es que no. Cada vez estamos comiendo menos, consumiendo menos hortalizas, pero se deben a otros factores, sobre todo factores de nivel de ingreso. Cuando se divide la población por deciles de ingreso, los que tienen mayor consumo de hortalizas y más variado son aquellos deciles de la población de altos ingresos. Y en la población que tiene menos ingresos, el consumo es pobre y mucho menos variado. Y ahí hay un montón para hacer y que tiene que ver con otros factores. ¿Qué estrategias tenemos que lograr para aumentar el consumo? Bueno, eso sí, tenemos que difundir más las bondades, asegurar la trazabilidad y como consumidores, cada uno de nosotros, saber un poco más y exigir un poco más a la hora de comprar o consumir algún tipo de hortalizas. Y eso a la larga va a traccionar. Esto pasa en Argentina. En el mundo hay excelentes ejemplos donde el consumo de hortalizas aumenta. En Estados Unidos es uno de ellos, en Europa hay varios países donde aumenta el consumo y donde atribuyen el aumento del consumo a estas razones, es decir, a las vinculadas con la salud. ¿Qué métodos de mejoramiento emplearemos? ¿Cuáles serán aceptados? Una forma concreta y fácil de aumentar algunos de los principios bioactivos una vez que uno tiene el conocimiento de las rutas metabólicas es ya sea silenciar la expresión de un gen o aumentar la expresión si uno conoce la parte reguladora del gen o lo puede realizar. Bueno, esto se hace con transformación. En el caso de la cebolla, una especie difícil de transformar, lo lograron hacerlo un neozelandés hace tiempo, el doctor Colinidi, y al final la patente del procedimiento la compra una empresa que es Monsanto, esa empresa después vendida a Bayer, pero se ha estudiado él con un grupo japonés y holandeses y se conoce bien, por ejemplo, cuál es la enzima que está justamente antes de producir el factor lacrimógeno de la cebolla. Entonces la pregunta de Colin fue si se podía hacer cebollas que no hagan llorar, y la respuesta es que sí. O sea, las fotos son de él, de Colin. Por eso ponen la cebolla al lado del ojo, ¿no? Claramente sí, lo que pasa es que esas cebollas son transgénicas y todavía no están, podemos discutir largo de los transgénicos, como no hay gran aceptación en la población, todavía no se liberan. Se estudió si el compuesto lacrimógeno también es un compuesto azufrado, está en la misma ruta de los tiosulfinatos, todos estos compuestos que son buenos para la salud. Entonces la pregunta es, bueno, hacé cebollas que no hagan llorar, pero por ahí para la salud no son tan buenas. La respuesta es que no, porque se producen más de 500 compuestos muy volátiles, azufrados, que tienen que ver con estas condiciones buenas para la salud. Se acumulaban en otro grupo de compuestos que tenían efectos benéficos para la salud. Bueno, esto lo doy como un ejemplo, digamos. La estrategia de mejoramiento puede ir con selección tradicional, como la que hacemos, ayudada con marcadores moleculares, que es igual a tradicional, solo que acelera los procesos, o uno puede incrementar el contenido de principios bioactivos, por ejemplo, utilizando técnicas de ingeniería genética. O también puede utilizar tecnologías de edición génica, como les decía al principio, que cada vez son más finas y en la medida que conocemos el genoma de cada uno de los organismos, sabemos más
y es más fácil, digamos, se nos abre otro campo para aumentar o disminuir el contenido de algunos principios activos. Yo creo que va a pasar por ahí, la discusión es grande, pero hay un camino claro para aumentar el contenido de principios, algunos principios activos que nos interesan. Los riesgos, y para terminar, esto lo usé hace mucho, obviamente es de Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, donde dice que Inodoro le dice que se le retobó el chorizoje, que hay que negociar, le dice Mendieta. Atrás nos enfrenta, dice, son los famosos chorizos transgénicos, el chancho fue tratado con genes que rechazan la garrapata y ahora rechazan el chimichurri y los comensales todos. Dice. Ave María Purísima, hasta para hacer asado hay que estudiar genética, le decía. Y, bueno, esto es parte del grupo, foto vieja éramos jóvenes, digamos, las chicas todavía siguen siendo jóvenes, pero el grupo es grande. Y ahora ellas eran becarias, ahora son investigadoras de CONICET, algunas son docentes en la universidad, otros trabajan en INTA. Y bueno, y eso es todo. Espero haberles dado alguna novedad y haber contribuido con lo que me pedía Marcela y Viviana. Muchas gracias por la atención. Ahí dejo de compartir. Muchísimas gracias, Claudio, realmente muy interesante. Quería intentar leer alguna de las consultas que te hacen en el chat. Hay muchos, a ver si lo logro abrir, si no te voy a pedir que lo abras vos, estoy con algunos problemas en la computadora. O había una sobre carotenos, una consulta sobre carotenos, que fue una de las primeras. Acá tengo una. Habría que informar más a la población sobre las diferentes variedades, explicando sencillamente para que sepa elegir las que tengan mayor cantidad de compuestos benéficos para la salud. No sé si querés hacer algún comentario de eso. Coincido con eso. Mira, yo soy mendocino. Entonces, ninguno de ustedes que si toman vino va a decir que toman vino tinto o blanco. Queda mucho mejor decir que toman Malbec, Cabernet Franc, Pinot. Y si es un Malbec de 1800 metros que le recuerda a no sé qué, a de cuero, las flores, bueno. Y se ha logrado diferenciar. Y fíjense que eso es una cuestión bastante hedónica, digamos, la diferenciación del vino, y no es casual. Hay toda una estrategia en la industria vitivinícola para hacer eso. Ahora no somos capaces de diferenciar 4 variedades de zanahoria, mucho menos los ajos, digamos, con un sentido mucho más lógico desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud. Y es una parte de educación para hacer eso. Por un lado, hay que aumentar el consumo de hortalizas, digamos. El viernes llevamos a nuestros alumnos de horticultura a un lavadero que tenemos acá en Guaymallén. Tiene un productor grande en Guaymallén y está utilizando lo que se consume mucho en Estados Unidos, que son las zanahorias bebé, las baby carrot. Esas no son zanahorias chiquitas, son zanahorias largas, muy largas, cilíndricas, que se cortan y se tornean. Y a partir de ahí tienen que tener una cadena de frío. Es una historia larga, se me va a ir, pero esas zanahorias nacieron en el sur de California, en San Diego, y era la esposa de un dueño de lavadero que mandaba a los chicos con los descartes de zanahoria peladitas y cortadas. Eso empezó a crecer y hoy es la industria de zanahoria en Estados Unidos es muy fuerte y la cadena más importante son las baby carrot. Bueno, él lo quiere reproducir acá, hay gente que ya lo hace, pero en forma más masiva. Bueno, ahí hay una manera de aumentar y de presentar un producto para consumir mucho mejor. Pero claramente tiene que ver con campañas de difusión, de educación y de demanda. Hemos hablado, eso les decía yo en la charla, hemos fracasado con todo éxito. Miren, teníamos convenio con Cencosud. Entonces, ¿qué hacíamos con los de Cencosud? Nos pidieron que diéramos charlas de hortalizas y parecidas a esta y de otras cosas a los repositores que tienen en los supermercados. O sea, ¿por qué la verdura y la fruta es más cara en el supermercado que en la verdulería? La primera razón, para hacerla corta, es que trabajan en blanco, ahí facturan. Hay pocos verduleros que le den factura. Esto están grabados, me van a llevar preso después. Pero entonces le dijimos, ¿cuál era el razonamiento con ellos? Bueno, ya que es más cara, aseguren trazabilidad, es decir, que está producido con buenas prácticas, y enseñen en los repositores a hacer campañas para diferenciar, no sé, una remolacha que es más oscura con una más clara. Todo funcionó muy bien, pero después no había suficiente, se ve que el negocio no les dio para eso o no tenían bien la cadena de abastecimiento, y hoy les puedo asegurar que no están haciendo nada de eso en cuanto a la trazabilidad, conozco bien la cadena,
y era un intento, digamos, porque es como los zapateros, digamos. O sea, a mi señora le digo eso. Van a la zapatería y quiere comprar un zapato y seguro el vendedor de zapatos le va a mostrar 500 pares de zapatos con una hebilla así y la otra y le dice, al final le vende el más caro. Pero no conozco un verdulero, conozco algunos, pero son muy pocos que le dicen, bueno, no comas esta zanahoria. Consumí esto porque es mejor, con tal receta, que va a ser mejor. Hay un, no solo pesa, alguien que elige y pesa, sino que tiene que tener el conocimiento para, para atraccionar y un poco enamorar, si quieren, al consumidor y que el consumidor después elija consumir productos diferentes. Ese es el Bien. camino a hacer, es fácil decirlo, muy difícil de traccionar. En ese mismo sentido te iba a hacer una consulta o un comentario a vos, que muchas veces se promocionan determinadas variedades porque es benéfico para la salud, porque, como dijiste, reduce ¿cómo es? La coagulación sanguínea o, o- Accidente plaquetario. o determinados datos específicos para cada enfermedad. Pero realmente cuando alguien sufre de una enfermedad, va al médico y no le receta una dieta, le receta un medicamento. Entonces muchas veces yo no sé si esta campaña no está perdida respecto de los suplementos dietarios que uno puede ir y comprarse el licopeno extraído del tomate en una farmacia. Sí, entro en un terreno Entonces, que no sé, que es el terreno de ustedes, Viviana, pero claro, el sentido común me hace decir que una alimentación variada, sana, digamos, es lo que hay que tener y y tiene que ver mucho de marketing. No está Mariano Winograd, que lo deben conocer, bueno, de 5 al día. Eh, Conozco a gente de 5 al día de otros países y conozco, por ejemplo, datos del financiamiento que tiene 5 al día en Estados Unidos comparado con el financiamiento que tienen las grandes industrias alimenticias en las propagandas. Los chicos, por ejemplo, yo ahora mis chicos son más grandes, pero tenía chicos chicos no hace tanto, entonces veíamos los dibujitos y en los dibujitos están todos acompañados por propagandas que tienen que ver con alimentos en general calóricos, no muy buenos, pero con una influencia muy grande en la penetración de su elección que después los mandábamos nosotros con zanahoria a la escuela y decía, comprame tal alfajor, no me embromé, y era el alfajor que veía en esa campaña. Hay que hacer una campaña muy grande eh, para aumentar el consumo. Hace años atrás, para los que son más grandes como yo, había una campaña grande para consumir manzana. O sea, coma manzana, la manzana es salud. Esa campaña era en parte financiada por una de las empresas más grandes, hasta que se cansó de poner plata para esa campaña si el conjunto no lo hacía. Entonces, ahí hay mucho de estrategia de comunicación y creo que de salud pública también para difundir esto, para cambiar un poco los patrones de conducta. La ciencia atrás la tenemos, o sea, podemos dar respuesta si nos empiezan a demandar estas cosas. bueno, acá hay otro comentario, dice, es esencial el trabajo de mejoramiento genético que ha expuesto. Partiendo de dicho mejoramiento, se ha desarrollado el área de biodisponibilidad de los bioactivos en dichos alimentos y la aplicación de los alimentos en presentaciones distintas a la hortaliza fresca, con el objetivo de aumentar el rendimiento y el consumo de los mismos por parte de la población. Es un poco lo que también comentaba, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay que desarrollarlo más todavía, pero eso se puede hacer, un camino a recorrer. Se tendría que comunicar más a la población en general o educar respecto de los beneficios de las hortalizas, de su contenido nutricional. Acá esto es un comentario de la audiencia, pero yo también tengo otra duda. En parte, la gente cuando consume no consume nutrientes, sino que consume alimentos. Esto es una frase Sí, de Teresa Casal. Y en realidad, tal vez cuando alguien va a elegir una zanahoria a un supermercado o a una verdulería, lo busca en función del sabor, de la textura, del aroma no del contenido de nutrientes, digamos. Tiene la atracción en ese momento, me parece que va por otro sí. lado, por eso tener incluida la educación de los nutrientes es medio Y complejo. hasta por ahí nomás, digamos, porque si uno habla de papa, por ejemplo, y si nosotros ahora ha aumentado un poco la oferta, digamos, de papa, pero en general, por muchos años hemos consumido una sola variedad de papa que se llama espunta,
que es una porquería desde el punto de vista nutricional y alimentario. Es muy buena porque es muy rústica, tiene buenos rendimientos, pero esa papa, si vos se la ofreces a un peruano, a un boliviano que tienen su cultura comer papa, no te la come. Porque ellos tienen papas para hacer puré, papas para comer con cáscara, papas para hacer chuño, y eso está en la cultura. O sea, yo creo que hay que, sí, no le va a decir que come una zanahoria que tiene más caroteno, pero tiene que ver con la cultura. Es decir, acá los gastronómicos a mí me parece que son las cocineras o los chefs que tienen un poder de comunicación importante, es cómo incluirlo en la comida, cómo difundirlo. La estrategia claramente del sector científico, vamos a hacer un fracaso comunicando esto, pero sí tiene que haber estrategias para aumentar el consumo y traccionar que se consuman las que tienen mejor aptitud. Bueno, acá hay una pregunta que es la que quería buscar al principio, que dice, ¿qué promueve la síntesis de carotenos? Es una de las primeras preguntas. Bueno, la síntesis bueno, la ruta metabólica de los carotenos es larga, si esa es la pregunta, y los carotenos están en las plantas, fundamentalmente, lo dije, creo, para prevenir procesos oxidativos en la fotosíntesis. Entonces, los carotenos están presentes en unas estructuras que están en la célula, no en el núcleo, sino en el citoplasma, que se llaman cromoplastos, y en general es lo que les da color a un fruto, a la misma hoja. Ahí están los carotenos. Entonces, bueno, lo que sí conocemos está la biosíntesis de los carotenos, está, la ruta metabólica está, la conocemos bien, y conocemos inclusive las enzimas, y muchas de ellas están secuenciadas, que intervienen en cada uno de los pasos, que determinan que algunos sean alfa, beta carotenos. Bueno, creo que es demasiado, pero se conoce bien, cada vez más. Bueno, muy interesante la conferencia, muy completa, doctor. Excelente exposición, gracias. Excelente presentación, muy didáctico. Bueno, hay muchas gracias. Y a ver si había alguna otra. Bueno, en principio te agradecemos desde Fanus que hayas aceptado dar esta charla. Eh, Acá hay otro comentario. Dicen que Melina Chamorro de Bariloche estamos estudiando las frutillas y sus bioactivos. Saludos y gracias por la charla. No, me alegra. Ahí en el INTA hay un grupo en Tucumán que trabajan bastante en frutillas, encabeza el doctor Kirschman. Trabajan mucho en mejoramiento para resistencia a enfermedades en frutilla, pero la frutilla es también una fruta excelente desde el punto de vista del contenido de principios bioactivos. Igual que la sandía, por ejemplo. Algunas sandías tienen más licopeno que un tomate. O sea, una excelente fuente de licopeno la sandía. Otro comentario más. Comunicar como educar, saber qué comemos es fundamental. Hoy es importante el efecto que tienen ciertos programas de televisión que fomentan la diversidad de hortalizas y muchas veces logran transmitir sus beneficios. Sí, inclusive hay dibujitos animados ahora, que no había en mi época ya prehistórica, donde los personajes comen hortalizas. Es decir, así como Popeye comía espinaca, hay dibujitos, me he dado cuenta, que promueven algo de eso, y eso no es casual. Eh, y bueno, eso lo saben bien ustedes, digamos. Si en tu casa no comían coliflor porque salían corriendo porque había mucho olor, seguramente vos no comés y tus hijos tampoco. Entonces, tiene que ver mucho con cómo transmitimos y cuáles son las costumbres, digamos. Acá hay una pregunta. Cuando estudiaron la sangre y los agentes antiplaquetarios, ¿notaron ¿Sí? influencia de los grupos sanguíneos o del factor RH? No, Sí, excelente pregunta. muy específico. No, nosotros no la estudiamos, pero hay un grupo anterior que sí estudió eso, y no encontró, y en eso nos basamos, no encontró diferencia con los grupos sanguíneos, le daba igual cualquier grupo sanguíneo. Ellos inclusive, por eso les decía que hay agregómetros, los que hacen los médicos, los bioquímicos, agregometría. Algunos trabajan con sangre entera y otros trabajan con plasma. Y tampoco había diferencias trabajando con plasma y sangre entera, que eso en parte salía, bueno, una manera de contestar esa pregunta también. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, ya nos excedimos en realidad, pero iba a hacer un comentario más que decía, como consumidores podríamos decir, cuanto mayor color mejor. En general, sí.
En algunas hortalizas de hoja, por ejemplo la espinaca que nombrábamos recién, a veces el contenido de nitratos y nitritos suele ser muy alto, porque en general la pregunta que siempre me hacen es si consumo mucha hortaliza si hay algún riesgo. En general no, pero puede haber riesgo. En las hortalizas de hoja, si la acumulación de nitritos es muy grande por un exceso de fertilización, por algunas condiciones que se dan en climáticas, digamos, o de manejo de cultivo, bueno, pueden traer, y eso lo saben bien ustedes, algunos problemas en niños chicos, en bebés cuando le hacen papitas y cosas de eso. Pero en general hay pocos ejemplos de que un exceso de consumo sea malo, o sea, no está mal recomendar el consumo de hortalizas, pero en el caso de zanahoria, cuanto más oscura es mejor, en el caso del zapallo es igual, en el caso de la remolacha igual, digamos, para el contenido de betalaína. Entonces, en vez de, siempre digo lo mismo, en vez de una remolacha que te la veas la forma, si son defectuosas, que te la corten, pedí que corten alguna y bueno, y elegir por eso. Bueno, nuevamente muchas gracias. Ahora sí ya vamos a cortar porque nos recontrapasamos del horario y les recuerdo a todos que va a quedar grabada la charla, en unos días estará por salir. Marcela, ¿querés hacer algún comentario? Sí, sí, muchas gracias, Claudio. La verdad que brillante y nos quedamos con un montón de, digamos, de nuevos aprendizajes. Y sobre todo vos hablaste de la falta de consumo y el bajo consumo de vegetales y cómo con algunas variedades genéticas podemos tener en una menor cantidad un mayor beneficio, lo cual eso es muy importante. También que de la cantidad de asistentes que hubo al inicio, has mantenido la atención de todos porque no se fue nadie. Así que bueno, y muchísimas felicitaciones. Hay gente, bueno, de todo del interior, hay gente de Uruguay. Así que bueno, y también me encantó el tema de si es crudo, si es cocido, cómo se puede potenciar. Bueno, creo que ahí, digamos, como nutricionistas también tenemos ahí un camino por delante en cuanto a educar a la población en esto, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y nuevamente mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, el placer es mío y espero a los que me han escuchado antes, que he dicho las mismas cosas, digamos, que alguna novedad les haya aportado, digamos. Siempre un poquito más vamos avanzando en el grupo. Gracias a ustedes por escuchar.